Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Cálculo Diferencial e Integral. En este video vamos a estudiar las sucesiones monótonas, que van a constituir un capítulo importante en el cálculo de límites. Comencemos. Entonces, dada una sucesión Sn, diremos que la sucesión es creciente si a partir de cierto instante, es decir, para todo n mayor o igual que n0, por ejemplo 3, 4 o 0, 1, se tiene que los valores de la sucesión siempre van creciendo. Es decir, lo que ocurre con una sucesión creciente es que a partir de cierto instante, lo que yo veo es que los valores siempre van creciendo. Puede ser de que se mantengan constantes, pero van creciendo. ¿Ya? Diremos también que una sucesión es estrictamente creciente si para todo n mayor o igual que n0, es decir, a partir de un instante, la sucesión crece estrictamente, es decir, la sucesión siempre va tomando valores más grandes, aunque sea poquito, pero más grande. Ya, de manera análoga, diremos que una sucesión es decreciente si los valores a partir de cierto instante van decreciendo, y eso incluye el caso en que la sucesión se quede constante en alguna cantidad de términos. Pero lo importante es que la sucesión no crece, solamente decrece. Y diremos que es estrictamente decreciente si a partir de un cierto instante los valores van decreciendo cada vez más. ¿Ya? En el caso que esta sucesión tenga alguno de estos comportamientos, es decir, sea creciente, estrictamente creciente, o decreciente, o estrictamente decreciente, diremos que la sucesión es monótona. Se utiliza este término de monótono porque en el fondo la sucesión se va comportando de una manera, tiene una cierta monotonía, es decir, o va creciendo o va decreciendo. ¿Ya? Ya. Esta definición nos va a permitir comprender el comportamiento y más adelante veremos en el próximo video, nos va a permitir calcular o demostrar que una sucesión tiene límite. Veamos algunos ejemplos. Entonces, consideremos las siguientes sucesiones, dice, estudie la monotonía. Entonces, nosotros notamos acá que Sn es la sucesión 1 partido por n, y lo que nosotros notamos es que si yo comparo los valores, Sn más 1, que es igual a 1 partido por n más 1, eso es menor o igual que 1 partido por n, que es menor o igual que Sn, es decir, la sucesión Sn es decreciente. ¿Ya? Y si nosotros hacemos un análisis un poquito más fino, en realidad nos podemos dar cuenta que este menor igual en realidad es un menor estricto. Así que en realidad esta sucesión es estrictamente decreciente. La verdad que para los efectos prácticos que nosotros vamos a utilizar en este curso, no es necesario hacer la distinción entre, o sea, en realidad no es necesario estudiar estrictamente decreciente, sino que con crecimiento o decrecimiento basta. Pero a veces uno fácilmente lo puede decir y en ese caso es mejor decirlo. ¿Ya? Ya. Segundo ejemplo. Nos dicen, estudie la monotonía de la sucesión que está acá. Y esta sucesión, lo que nosotros notamos es que si yo miro el valor Sn más 1, se escribe como 1 más 1 medio más hasta el término 2n más 1 partido por 2n más 1. Y lo que yo puedo darme cuenta es que, bueno, acá en esta sucesión lo que voy sumando son los primeros, son los n más 1 recíprocos de las potencias 2 a la n. Y lo que me doy cuenta es que acá lo que aparece es justamente Sn, y por lo tanto esto que está acá vale Sn más 1 partido por 2n más 1, y esto implica, de hecho, que Sn más 1 es mayor estricto que Sn. Lo cual tiene bastante sentido, porque cada vez que yo le agrego un término más a esta sucesión, le estoy agregando un término positivo, y esto implica que esta sucesión es estrictamente creciente. ¿Ya? Ya. Tercer ejemplo. Si yo miro la sucesión menos 1 a la n,
lo que yo voy dando cuenta es que sus valores van oscilando, es decir, va tomando el valor -1 y el valor 1. Y esos valores los va tomando de manera alternada dependiendo de si el n es par o impar. Por lo tanto, en este caso, si yo comparo los dos valores consecutivos, en realidad nunca los puedo ordenar, porque en algún caso es -1 y en el caso es 1, así que esta sucesión no es monótona. Es decir, no es creciente, decreciente, no tiene ninguna monotonía. Y acá aprovecho de hacer la aclaración, que una sucesión sea creciente no es lo opuesto de que una sucesión sea decreciente. En realidad, lo que ocurre es que una sucesión no sea creciente puede ser de que ni siquiera sea monótona. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan que hay ciertas sucesiones que sí justamente corresponden a una sucesión creciente decreciente o a una sucesión monótona, pero hay algunas que no tienen esta monotonía, así que simplemente no son monótonas. ¿Ya? Y antes de ver el último ejemplo, quisiera hacer una aclaración, un comentario. En general, si la sucesión Sn se escribe como f de n, con f una función, lo que ocurre es que si f es creciente, entonces Sn también va a ser creciente. ¿Ya? Y de hecho uno puede agregar, digamos, la palabra estrictamente creciente y se preserva acá. Es decir, si f es estrictamente creciente, entonces la sucesión también es estrictamente creciente. Ahora, recíprocamente, si f es decreciente, entonces Sn también es decreciente. ¿Ya? Y bueno, en el caso que sea estrictamente decreciente, la sucesión también va a tener el mismo comportamiento. Es decir, en el caso que la sucesión corresponda y sea en el fondo una función que depende de n y yo puedo identificar la función, lo que yo podría hacer es estudiar el crecimiento de esa función y a partir de eso concluir que la sucesión es creciente o decreciente. A veces eso es sencillo porque yo quizás puedo acceder al gráfico de f, pero en algunos otros casos no. ¿Ya? Y de hecho, si uno mira el caso de las sucesiones recurrentes, en general no necesariamente se pueden escribir de esta fórmula como Sn igual a la imagen de una cierta función. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, luego de ese paréntesis, vuelvo al cuarto ejemplo y me pedían estudiar la monotonía de las siguientes sucesiones. Y fíjense que en este ejemplo que está acá, la sucesión está definida de manera recurrente. Por lo tanto, si yo voy mirando sus valores, tengo que S0 vale 0, S1 se escribe como 1 más S0, y eso es 1. S2 se escribe como la raíz de 1 más S1, y ya vimos que S1 vale 1, así que esto es raíz de 2. S3 vale 1 más S2, y eso es la raíz de 1 más la raíz de 2, y así. Bueno, puedo ir calculando diferentes términos. Lo que yo veo acá es que entre el valor 0 y 1, lo que yo acá veo es que entre el valor 0 y el valor 1, lo que yo veo es que la sucesión creció. Después lo que yo veo entre el valor 1 y 2, veo que también la sucesión creció en su valor. Y si analizo estos números, esto raíz de 2 es alrededor de 1.414, y raíz de 2 es 0.1414 más 1 es raíz de 2.5, y eso debería ser mayor que raíz de 2 porque la raíz es una función creciente. Así que lo que yo voy notando es que si voy mirando los valores consecutivos de la sucesión, lo que yo podría decir es que pareciera que la sucesión va creciendo. Lamentablemente, yo no puedo seguir calculando todos los términos para efectivamente verificar que siempre la sucesión va creciendo.
Entonces, para demostrar y efectivamente justificar correctamente que esta sucesión es creciente, y de hecho que es estrictamente creciente, lo que nosotros vamos a necesitar es lo que se llama el principio de inducción. Entonces ahora les voy a explicar el principio de inducción y después vamos a ver cómo el principio de inducción me va a permitir demostrar que esta sucesión es estrictamente creciente. Y repito, tomo algunos términos y muestro que en esos términos la sucesión creciente, nadie me asegura que para todos los términos que sigue la sucesión siga creciente. Y por eso necesito el principio de inducción. Ya, recuerdo, el principio de inducción es un principio que permite demostrar proposiciones que son del estilo P de n cuando el n es un natural. Por ejemplo, uno puede mostrar que n por n más 1 es par para todo n en los naturales. Entonces, esta sería la proposición. P de n denota una proposición. Esto es lo que vendría siendo la proposición parametrizada por un parámetro n. Y a mí lo que me gustaría demostrar es justamente que para todos los valores de n, la expresión, esta expresión que está acá es cierta. Es decir, que n por n más 1 es par. ¿Ya? Y así pueden ir apareciendo, por ejemplo, quizá a mí me gustaría demostrar que la sucesión Sn más 1 es mayor o igual que Sn para todo n en n, y se fijan que esto es una proposición P sub n, y tengo que explicitar que si Sn es la sucesión raíz de 1 más Sn y S0 igual a 0. ¿Ya? Entonces, el principio de inducción sirve justamente para demostrar proposiciones cuantificadas que dependen de un número natural y que a mí me gusta verificar que se cumplen para todos los naturales. ¿Ya? Y este principio de inducción, ¿cuál es la base del principio de inducción? La base del principio de inducción es que aparece subyacente los números naturales. Y los números naturales tienen una descripción súper sencilla. Los números naturales son los números que, bueno, puede ser que contengan al 0 o no, eso es una cosa arbitraria, pero por lo general contienen al 1. ¿Y cuál es la otra caracterización de los números naturales? Bueno, la otra caracterización es que si n está en los naturales, entonces n más 1 está en los naturales. Si ustedes ven cuál es el conjunto que resulta al pedir estas dos condiciones, el resultado que se obtiene es justamente los naturales. Y de hecho, esa es una característica de los números naturales. Un conjunto que satisface que tiene al 1 y que además, si un número está, su sucesor también está, ese conjunto es justamente los naturales. Y acá es fácil ver, si el 1 está, ¿qué es lo que me dice el segundo punto? Me dice, está el 1, y además yo ya sé que está el 1, entonces está el 2. ¿Se fijan? Está el 1 e inmediatamente está el 2. Después, si está el 2, inmediatamente está el 3, y así. Entonces, este principio de inducción está basado simplemente en esta caracterización de lo que vendrían siendo los números naturales. ¿Y cómo se utiliza? Se utiliza de la siguiente manera. Entonces, supongamos que nosotros queremos demostrar una P de n, una proposición indexada por los naturales. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que está el 1, que 1 está en los naturales. En el fondo, lo que tengo que verificar es que P de 1 es cierto. Es decir, tengo que demostrar el caso base. Es decir, tengo que verificar que P de 1 es cierto. Después, si se fijan, acá lo que yo hacía era la segunda parte, que si n está en los naturales, entonces está su sucesor. Bueno, la segunda parte de la inducción matemática, lo que uno hace es asume que la proposición en n es cierta. Es decir, esto yo ahora ya lo puedo usar como información. Ya es parte, ya lo puedo usar como una hipótesis. Es información disponible. ¿Y cuál es la parte importante? Es lo que se llama el paso inductivo, que es demostrar justamente esta implicancia de que si n está en los naturales, entonces n más 1 está en los naturales.
Entonces, ¿qué es lo que uno hace ahora? Lo que uno hace sabiendo que el caso base es cierto y sabiendo que la hipótesis inductiva es cierto, procedo a través de un argumento matemático, una demostración, a demostrar que la proposición en el sucesor de n es cierta, es decir, lo que yo tengo que demostrar. Y así que cuando uno hace una demostración por inducción, lo que tiene que hacer es verificar el caso base, asumir la hipótesis inductiva y después demostrar el paso inductivo. Y ahí es donde viene la parte un poco más complicada, que es demostrar. Esto hay que demostrarlo. ¿Ya? Si estas tres condiciones se cumplen, lo que se concluye es que entonces la proposición para todo n, en n, la proposición n, esa proposición es cierta. ¿Ya? Así que con esto tenemos una manera para verificar, por ejemplo, que una sucesión por recurrencia, definida por recurrencia, es creciente. ¿Por qué? Porque lo que hago es verifico el caso base, después asumo la hipótesis inductiva y después termino demostrando el paso inductivo. ¿Ya? Así que como un ejemplo de la inducción, vamos a retomar la sucesión que nosotros pensamos, nosotros creemos que es creciente, y efectivamente demostremos que es creciente. Entonces vamos a proceder por inducción. Entonces acuérdense que la inducción tiene tres pasos. Paso 1 es el caso base. ¿Ya? Y acá hay que hacer una aclaración. El caso base, como está establecido en el principio de inducción que yo les mostré, está para 1. Pero en general, el caso base siempre es el primer natural en el cual se cumple la propiedad, y de ahí en adelante es donde uno trabaja. Entonces, el caso base en este caso, habría que, ¿qué es lo que queremos demostrar? Lo que queremos demostrar es que Sn es menor o igual que Sn más 1 para todos los naturales. Así que el caso base lo vamos a obtener con n igual a 0. ¿Ya? Ya. Insisto, el caso base siempre es en el primer natural a partir del cual se cumple la propiedad. Entonces, caso base, ¿cuánto vale ese 0? O sea, lo que tengo que verificar es que ese 0 es menor o igual que ese 1. Eso es lo que tengo que verificar. Si quieren lo voy a anotar así. Por demostrar que, ya, y eso es equivalente a decir que ese 0, ¿y cuánto vale ese 0? Ese 0 vale 0, y de hecho lo voy a anotar así, eso equivale a decir que 0, pero ese 1 vale la raíz de 1 más ese 0, y eso es 1. Por lo tanto, si se fijan, verificando, lo que yo tengo es que inmediatamente ese 0 es menor o igual que ese 1, y por lo tanto el caso base es cierto. ¿Ya? Ya, en general es muy sencillo demostrar el caso base. Así que en general ahí no hay ninguna dificultad. Segundo, hipótesis inductiva. ¿Qué es lo que tengo que asumir? Que para un n genérico, lo que se asume, es decir, yo lo asumo verdadero, que Sn es menor o igual que Sn más 1. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Lo que sería el paso inductivo. Lo que yo tengo que demostrar es que que la proposición en el n siguiente, es decir, que Sn más 1, es menor o igual que Sn más 2. Y acá acuérdense que siempre yo asumo que la hipótesis inductiva es cierta. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, tengo que demostrar esto. ¿Ya? Bueno, yo conozco la demostración, pero la verdad es que la demostración, siempre yo puedo tratar de utilizar el caso base, perdón, la hipótesis inductiva, para poder llegar a demostrar lo que tengo que demostrar acá. ¿Ya? Entonces, si yo me doy cuenta, bueno, por hipótesis inductiva, y eso yo lo puedo utilizar, Sn es menor o igual que Sn más 1, y si ahora yo sumo 1, lo que voy a obtener es que Sn más 1, y ahí, ojo que es Sn con 1 fuera, es menor o igual que
S sub n más 1 más 1. ¿Ya? Y si ahora saco raíz, lo que yo voy a obtener es raíz de lo que está acá, pero ahora si me doy cuenta, el término raíz de Sn más 1 es justamente la definición de la sucesión en el término que sigue. Es decir, lo que yo acabo de mostrar es que Sn más 1 es menor que Sn más 2, lo que demuestra el paso inductivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Repito, para hacer una inducción, lo que yo quería demostrar era que esta proposición para todo n en los naturales. Y lo que hago es parto con el caso base. Tengo que verificar el caso base. En general eso es sencillo porque hay que simplemente mirar qué es lo que ocurre en un par de términos y compararlo, que es lo que hicimos acá. Después, lo que hay que hacer es la hipótesis inductiva, es decir, yo asumo lo que quiero demostrar en el término n y lo tengo que demostrar para el n que sigue. Es decir, lo que yo tenía que demostrar era que S de n más 1 es menor o igual que S de n más 2. Y acá lo que estoy haciendo es entregando un argumento matemático para demostrar que es verdad a partir de la hipótesis inductiva. Entonces, por hipótesis inductiva, Sn menor o igual que Sn más 1, eso es la hipótesis inductiva, es decir, información que yo ya sé. Le sumo 1 y aplico raíz, y lo que obtengo es justamente Sn más 1, y este otro término es Sn más 2. Y eso era justo lo que yo quería demostrar como paso inductivo. Por lo tanto, ya demostré el caso base, ya asumí la hipótesis inductiva y ya demostré el paso inductivo. Por lo tanto, la proposición que yo buscaba, que es la que está acá, es cierta. ¿Y qué es lo que yo demostré? Lo que yo demostré es que la sucesión es creciente. ¿Ya? Ya. Esa es una aplicación concreta de la inducción, y en el fondo nosotros necesitamos inducción porque cuando las sucesiones están definidas por recurrencia, la verdad es que no hay otra manera, porque como están definidas por recurrencia, yo no puedo ir chequeando todos los términos. Entonces la única manera de demostrar que una sucesión definida por recurrencia es monótona es a través del principio de inducción. Ya, para cerrar esta clase, vamos a recordar lo que vimos. Bueno, vimos lo que era una sucesión monótona, y dijimos que una sucesión monótona era, o sea, que una sucesión era monótona cuando la sucesión era creciente o estrictamente creciente o decreciente o estrictamente decreciente. ¿Ya? Y recordemos que si la sucesión está definida como una cierta función de n, y en el fondo la sucesión heredaba el mismo comportamiento de la función f. Es decir, si la función f era creciente, entonces la sucesión es creciente. Si la función es estrictamente decreciente, entonces la sucesión es decreciente. Y en el caso que la sucesión esté definida por recurrencia, lo que conviene hacer es utilizar el principio de inducción para demostrar que la sucesión es creciente o decreciente, o mejor dicho, monótona. ¿Ya? Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.